Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el 11, en México Social. Y creo que es momento, yo diría que debemos iniciar a hacer un balance. Han sido un poco más de 4 años de la actual administración. Y como digo constantemente, el balance, como todo, es complejo y hay grises, y hay gente que lee solo lo blanco, lo positivo, y a veces hay un énfasis en todo lo que debemos hacer, lo cual está no solo es correcto, es legítimo y necesario para un país que tiene tanta injusticia. Pero si hay un tema que es complejo de dar algunos matices, es la situación de la economía en nuestro país. Es realmente necesario, y por eso le agradezco mucho a un profesor de la universidad, un investigador de CEPAL y un investigador actualmente de la UNAM, del Posgrado de Economía, que nos ayudes, Juan Carlos Moreno Brid, a poder realmente dar un balance. ¿Qué ha pasado en estos 4 años, donde nos dijeron que sí iba a ser historia, y seguramente está siendo historia de muchas maneras? Pero ¿cómo podríamos entender? Déjame poner el primer tema, ¿no? O sea, veníamos, y tú lo has documentado, de un proceso de muy bajo crecimiento. Y siempre la propuesta expectativa de los últimos candidatos que fueron presidentes era crecer y generar empleo. Entonces, empecemos por esa dimensión, ¿no? O sea, que es la que probablemente más complejidad, por lo general, genera a los que alguna vez estudiamos economía, para hacerlo con mucha claridad. Estamos creciendo a lo que debemos crecer, y cómo entender que, yo te he leído tus textos, no crecemos a lo que podríamos, debíamos, pero parece que hay una generación de empleo muy importante. Entonces tenemos este desconcierto, por lo menos, ¿no? Genera empleo formal, pero la economía no crece. Hagamos este balance en estos 25 minutos. Empecemos por la economía y el empleo. ¿Cómo nos podrías dar un recuento de estos años? Mario Luis, para empezar, muchas gracias por invitarme aquí. Extrañaba tu foro y a tu auditorio y me encanta lo que tú escribes, que es muy, muy preocupante los temas que tú tocas. La pura pregunta ya es interesante porque tú dijiste ahorita cómo estamos a 4 años. El presidente López Obrador medio prometió un crecimiento, pero después rápidamente cambió el discurso. Dijo que el crecimiento no importa, que el crecimiento, la variable que tú y yo medimos, y los economistas, sí, el famoso PIB, para tu auditorio, el Producto Interno Bruto, que es un indicador neoliberal, que no mide la felicidad, que no mide la desigualdad. Bueno, pero produce todo lo que se produce, bienes y servicios de Ese es el punto. Y yo te diría, más que, aparte de que produce, el PIB refleja salarios y ganancias. Entonces, si a ti no te interesa, no digo a ti, pero si a alguien no le interesa el PIB, dice, bueno, perfecto, no te interesa, entonces tampoco te interesa cómo van los salarios y cómo van las ganancias. O salvo que tengas una teoría o una práctica tal que digas, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una transformación tal que de este PIB estancado voy a poder pasar tantas ganancias a que los salarios suban. Bueno, déjame reformular la etcétera. pregunta. ¿Cómo vamos en salarios y ganancias en estos 4 años? Pues vamos bastante mal, mi queridísimo, por lo mismo, porque no crecemos. Entonces, como no crecemos, ahorita dijiste hay un aumento importante del empleo. Bueno, si agarramos los indicadores más recientes o de Banjico, bueno, no son de Banjico, los que leí en la mañana son Banjico, pero tú sabes, ¿Sí? INEGI o lo que sacó Coneval hace poco, pues los indicadores de empleo, pues el número de empleos que se generan, pues dista mucho del millón que necesitamos. ¿Por qué ese famoso millón? Que ya es una cifra... ¿Un millón anual? Sí, claro, 1 millón anual, tienes razón. Aquí estamos en 1 millón cada 2 años, si es que no. Y las expectativas, además de crear en los siguientes 10 años en promedio cerca de 600,000 empleos al año, eso no da. Es muy suficiente. Y sí, totalmente. Ya no hables ni siquiera de empleo de calidad, que son temas que tú tocas. Sí. Esto es empleo así sin adjetivos, ni eso. Y déjame poner un punto que para los que no son economistas, es que si algo hay que preguntar a los economistas cuando dan una cifra es con respecto a qué año. Ah, sí, claro. Porque a veces hablan del año anterior, del trimestre anterior, y eso nos lleva a estos vasos medios vacíos o medios llenos, claro, ¿no? Que está en eso. Entonces, a ver, en términos de retomemos tu PIB, tu frase del PIB, si quieres. Ajá. Y relativo a, íbamos a hacer historia. Entonces, Resulta que, bueno, de la pandemia, obviamente la pandemia no fue culpa de López Obrador, no fue culpa de nadie en particular o del sistema en general. Cayó la economía 8.5, es muy mal. ¿Y cuánto se ha recuperado? Es la economía que más lento se ha recuperado de toda, ya no digas la OECD, toda América Latina. Y si nos vamos a comparar, luego nos gusta compararnos con Argentina, Brasil, pero no tienen tanto sentido. Centroamérica es quien está más cerca de nuestro vecino del norte.
Entonces uno diría, bueno, tendremos que estar haciendo las cosas, pues por lo menos igual, si no es que mejor que los centroamericanos, y máxime si vamos a hacer historia. Ah, no, todos ellos, el que quieras, crece más rápido, su recuperación ha sido mayor del 2020 para acá, o sea, ya pospandemia, llámale. Si es que argumentar lo que leo, como tú lees, los argumentos de quienes están operando las finanzas o la hacienda, ¿no? Claro. Dicen, bueno, pero somos un país que no nos hemos endeudado. Somos un país que tenemos bueno, déjame meter el tema. Nuestra paridad dólar-peso es probablemente una de las maneras que más se ha revaluado. Y esta parte simbólica de percepción de que si el dólar está abajo de 19 pesos, debe estar bien la economía. Ahí está, no sé, pero los que no son economistas, esta percepción de que eso es bueno. Entonces, háblame en términos, el presidente ha insistido que ni se iba a endeudar y un indicador que usa es la paridad peso-dólar, y el otro es la inflación. Háblame de esos 3 puntos, ¿cómo van? Empecemos con la deuda. Es como si tú tienes un amigo que resulta que te dice, oye, fíjate que no pagué el seguro de mi coche. Entonces yo me ahorré. Bueno, si no chocas, pues sí te lo ahorraste. Si sí chocas, pues resulta que hay que pagar mucho más por el coche, después de por no haber pagado ese seguro. O sea, la deuda en sí no es ni mala ni buena, depende para qué la vayas a usar. Y en el caso mexicano, la fijación de Andrés Manuel con lo de la deuda, si alguien te dice que debe 1,000,000 de pesos, es mucho o poco, no sé. Si es Carlos Slim, ni se nota, ¿no? Si es tu servidor, pues ya me estarían buscando los policías aquí, ¿no? En los países uno se fija deuda con respecto a PIB o deuda per cápita. La deuda con respecto a PIB ha subido en este país. Somos el único país de América Latina que en el año de la pandemia y el año siguiente tuvimos un superávit primario. Ahorita le digo a tu auditorio qué quiere decir eso. O sea, el superávit fiscal. O sea, nosotros decidimos apretarnos el cinturón cuando estaba cayendo el famoso chahuizle desde afuera, que no es culpa de esta administración. Esta administración decidió... El chahuizle es el COVID, ¿verdad? El chahuizle es el COVID, la guerra en Ucrania. Sí. 3 décadas, en nuestro caso ya traíamos nuestro propio chahuizle, pero sí es el COVID, obviamente, perdóname. Y nosotros decidimos apretarnos ese cinturón. Fuimos el único país en América Latina que no decidió o que decidió no hacer ayuda de parte del gobierno. No usamos, digamos, a ver, a ver, por una parte me dices que somos un país que nos endeudamos más. Pues sí, la verdad nos endeudamos. En términos del PIB, no creas que somos estrellas del ahorro, para nada, porque el PIB se cayó. No significó más inversión. Ojalá, querido. Bueno, estamos tocando muchos temas a la vez. Déjame regresar a la deuda, ¿sí? Sí. El papá de la macroeconomía, todo mundo, desde quien quieras, el Fondo Monetario, la Internacional Socialista, quien gustes, los países en épocas que les pega un choque externo adverso, quiere decir, nos llovió nuestra milpita y estuvo espantoso, lo que el gobierno tiene que hacer es proteger a sus gentes. En ese sentido, tener un ahorro de algún lado y si no, endeudarse, no pasa absolutamente nada, porque proteges empleos, proteges salud, proteges empresas. Eso lo hizo quien quieras, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha. Y nosotros no, porque decidimos esta ortodoxia que el presidente dice que él no es ortodoxo, pero son los mismos indicadores que a Peña Nieto, que a todos les fascinaba. Baja inflación vamos por partes. O sea, pues no está tan baja, si comparas, no se está cumpliendo la meta de inflación de Banco de México, y está por encima, o sea, el salario medio está cayendo. Tenemos un salario ahorita a nivel del 2013 más o menos, el salario promedio de la gente remunerada, valga el pleonasmo, ¿no? Entonces, ¿de dónde está esa recuperación? En la parte del salario mínimo, ahí se ha mejorado la cosa. Pero los indicadores del presidente, el peso fuerte, ¿cuál es el peso fuerte? Vayámonos. El peso fuerte está muy bien si traemos tú y yo, si tenemos un buen empleo. Y si queremos comprar cosas, queremos comprar cosas americanas, por cierto. Las cifras, por cierto, de consumo privado en México muestran una recuperación del consumo de cosas importadas. Entonces dice uno, ¿es reflejo de esto? Claro que es reflejo de eso, porque si estamos nuestro peso fuerte, ¿qué quiere decir? Pues que las mercancías de afuera están más baratas que las... ¿Qué quiere decir también? Un tema que le encanta al presidente, las remesas. Lo pone de repente como si fuera 50 logro millones de dólares, pero $1 a 20 pesos, ¿cuántos pesos te da? Y $1 a 18 pesos, ¿cuántos pesos te da? Entonces, el indicador del peso fuerte no dice absolutamente nada de la fortaleza del... Yo esperaría de un presidente que nos hablara cómo va la desigualdad, cómo va la pobreza, tus temas, cómo van las carencias de salud, de alimentación y suma y sigue. En eso, Mario Luis, tú sabes mejor que yo, que no vamos nada bien y no se le puede echar la culpa a la pandemia.
Los países se miden sus grandeza no por los retos que viven, sino cómo los enfrentan. Y nosotros los hemos enfrentado con puro rollo, con retórica de que vamos bien. Y en ese sentido, ese balance que tú pides a tu auditorio hacer, se me hace que lo tendría que estar haciendo el gobierno. Estamos a 4 años de ver para atrás. Ya no se le puede echar la culpa. ¿Por qué no pasamos al 5º partido por culpa de los 4 de antes? O sea, ya es momento de hacer cuentas. Y si quieres, no para crucificar a nadie, no para decir, mira, fíjate, para aprender. ¿Cómo estamos dejando el sistema de salud? Aunque fuera Claudia, aunque fuera los de Morena, tienen que saber cómo está. Y no solo cómo está, sino el diagnóstico de qué es lo que sí sirvió, qué es lo que no sirvió. Regresamos con Moreno Abril, economista de la UNAM, para hacer estas reflexiones en términos 18 meses. ¿Qué se puede hacer en este balance de que hay, digamos, no solo claroscuros, hay muchos temas que es de mucha controversia, pero también de señalamiento que ni crecimos, ni generamos el empleo suficiente? Y estos indicadores, una inflación que sigue siendo muy alta, el peso dólar, este asunto de decir que vamos bien porque 650,000 empleos nuevos formales, sin duda, es importante, pero no suficiente. Vamos a un corte y regresamos aquí al 11. Seguimos aquí en el 11, México Social, y bueno, como ustedes verán, hablar de la economía mexicana se requiere no solo la expertise, la capacidad de tocar tantos temas y tratar de vincular y dar una imagen, una percepción. Y en ese sentido, decía al final, el último corte, todavía quedan 18 meses. O sea, yo sé que es muy poco en términos económicos, o mucho, hay mucho que hacer. La pregunta es, ¿se puede hacer en esos 18 meses algo que genere más crecimiento, mejores empleos, más y mejores empleos? Algo que a mí me duele mucho es una inversión sustantiva en las universidades, en escuelas públicas, en el sector salud, en la infraestructura. Esto que nos pasó en el metro es indicativo de que la infraestructura está envejecida y mal mantenida. O sea, hay muchos temas. Antes de entrar en eso, en términos de la inversión, ¿cuál es tu reflexión? Porque todos los días hablamos, bueno, habla el presidente del Tren Maya, el transísmico, el aeropuerto, la refinería, y la verdad los no economistas se pierden estas grandes cifras, ¿no? Parece que es muchísimo dinero y que son proyectos, pues, no son emblemáticos, de una potencialidad enorme. ¿Cuál sería tu balance de la inversión física en estos 4 años? Inversión de potencial enorme, ¿para qué? Ese es un primer punto. Y ahí yo creo que hay un tema que en estos, si fuera partido de fútbol, Mario Luis, estaríamos hablando de los últimos 30 minutos, más o menos, ¿no? Sí. La última tercera parte. ¿Qué dirías? Bueno, vamos perdiendo 3-0, tenemos que hacer algo. Vamos ganando 3-0, tenemos que hacer algo. Pero para empezar tendrías que reconocer cómo vas. Si no sabes si vas ganando 3-0 o vas perdiendo 3-0, porque los datos oficiales no los quieres reconocer porque tú tienes unos. Primer punto. Sentarte a reconocer cómo está el marcador, cuál es la realidad. El presidente dice que vamos 4-0 y vamos ganando y vamos bien. Pero dice que tiene otras cifras. Entonces, cuando las cifras oficiales del Coneval, el Coneval, ahorita entramos al tema, ¿no? Dio una evaluación lapidaria de cómo se está haciendo la política social. Pero déjame tomar tu tema, que es tu pregunta, y perdona, me tiendo a divagar. La inversión no es lo que mete uno al banco, ¿no? La inversión que mete uno al banco es una cosa, pero la inversión que hablan los economistas son las carreteras, la infraestructura, los puertos, el 5G, etcétera. No es la 4T, es el 5G. En eso, las cifras nos muestran que en volumen, si pudiéramos poner las carreteras así y ver hacia atrás, estamos con un rezago de hace como 10 años, en volumen. En proporción del PIB, la inversión gubernamental está con esa cifra en porcentaje no la vemos hace 2 décadas más o menos. Y la inversión total está muy por debajo del 20, ¿qué te gusta? 24%, está como en 21%. Son cifras muy bajas, que apenas puede estarse, si acaso, pagando la pura depreciación. Entonces, como le dice uno a la gente, una empresa, ¿cómo va a crecer una empresa? Tiene que crecer pues con inversión. Nada más a puro échale ganas, no hay manera, María Luisa, a puro rollo no hay manera. Y en ese sentido, si nos vamos a las encuestas que hay de, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el clima de inversión? El clima de inversión en las encuestas dicen que el clima de inversión es malo, es un buen momento para invertir. 5% la inversión privada no ha acompañado y tampoco ha crecido. ¿Y por qué tendría que acompañar? Digo, porque, bueno, al final es una cosa de rentabilidades. Porque esa lógica era que la inversión gubernamental iba a impulsar la privada. Pues si la impulsó al revés, porque si la inversión gubernamental está cayendo, quitemos esos 3 proyectos, 4 que tú estás mencionando, el Tren Maya muy emblemático, la refinería y el aeropuerto.
Ahí tenemos una falta institucional. ¿Hubo estudio de factibilidad económica? ¿Hubo estudio ambiental, un tema importantísimo, social? No los hubo en ese sentido. Pero el monto es bajísimo, no da para crecer al 4%. Porque nuevamente, déjame, tú y yo lo hemos visto, hace 6 años, 12 años, veíamos al presidente que va, se pone una foto enfrente de un bulevar, enfrente de una carretera, enfrente de un puerto, enfrente de una... Un molino, o sea, ese uso de que, miren, está la obra, ¿no? Claro. Y claro, se ve enorme. Pero tu balance es, primero, que no hay claridad en el objetivo de la inversión. Pero lo más importante que rescato de tu señalamiento el monto es muy insuficiente. El monto es insuficiente, la calidad es insuficiente y además esta visión del presidente y algunos de sus allegados de que la inversión privada, el empresariado no tiene ningún sentido, son conservadores, no les interesa el país. Pero a la vez los obreros sí te interesan. No entiendo yo esa cosa. El obrero sí me interesa, los empleos sí me interesan, pero la empresa privada no me interesa. No se puede eso. En cualquier país en el que quieras, la inversión privada es por mucho el motor de la economía. Y la inversión pública, acompañando a la privada, es lo que hace que las economías crezcan. Y aquí, en cambio, estamos nosotros presumiendo de que no tenemos deuda, comillas, y ya entra el tema, pero tampoco tenemos inversiones, como si en mi casa tengo un problema de que me hubieran corrido de la UNAM, me hubieran bajado el sueldo, y le digo a mi esposa, a Leonor, le digo, no te preocupes, fíjate, pero no nos vamos a endeudar. Pero ya los hijos, ya no, a la escuela, como crees, ¿no? Aprender el deporte, no sé, bueno, al médico pues hay que bajarle la calidad de las tapaturas. No, así no funciona esto. La deuda sirve para cosas y la visión sirve para algo. El problema que tienen los que hablan con economistas, y ahí me incluyo, es que de pronto usamos cifras y alguien diría, oye, el gobierno tiene 8 billones de presupuesto, tiene mucho dinero. Y la reflexión que te pido es mucho dinero, 8 billones. O sea, este asunto de que si le falta dinero o no le falta dinero, se decidió hace 4 años, y hace 2, y hace 3, que no iba a haber, digamos, más impuestos. El presidente ha sido claro, salvo el incremento en peajes últimamente. Pero bueno, la discusión es, el gobierno tiene mucho dinero, 8 billones es suficiente, dicen algunos, y por eso no pagamos impuestos, o no si se pagan. La cifra, desde un punto de vista macro, ¿cómo la ves? O sea, ¿tiene mucho dinero o le falta dinero? Mira, alguien se echó una frase muy famosa de que decía que un político pobre es un pobre político que debería de estar en el monumento a la corrupción si es que algún día se hiciera. Pero un Estado pobre es un pobre Estado. Y esa cantidad de dinero como proporción del PIB es bajísima. Se recauda mal y se gasta peor. Y se financia bastante mal. Entonces, esos 8 billones no es nada. Es decir, además, hay una cosa que para tu auditorio, el gasto inercial, el gasto que tienes que hacer a fuerza. Por ejemplo, llega el fondo y dice, oiga, no pague los intereses de la deuda. Pues sí, mijito, ¿y qué hago? ¿Me vas a declarar en default y todo? No, entonces hay una serie de compromisos que están asignados. Lo que tiene de margen de maniobra el gobierno para poder hacer sus planes y todo es ínfimo en ese sentido. Y si no se hace una reforma fiscal a fondo para no solo la parte de cobrar más, cobrar mejor, mi querido Mario Luis. Aquí la frase que tocaste es preciosa porque viene de Reagan, viene de Bush, viene de la señora Thatcher, que decía un gobierno es como una casa, no se puede ir por encima de los medios. Y nuestro señor presidente cree que él no es conservador. Su pensamiento es lo más ortodoxo que existe. Y en ese sentido, ¿por qué vamos a ir mejor si estamos haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo Peña Nieto, Fox y todos? Pero lo vendemos con una cantaleta distinta. Es como decir que es tango, pero es danzón, o es lo que tú quieras, es otra cosa, ¿no? Entonces, estamos haciendo lo mismo que antes, tratando de vender como es la gata, pero revolcada en ese sentido. Ahora regresemos al tema. 18 meses. ¿Se puede? ¿Se quiere? Bueno, se debe. Se debe, sí. ¿Se puede? Partamos de que el marcador va 0-4 en contra. Y que sí hay una conciencia de que hay que aprovechar esos 18 meses para cerrar bien para la próxima administración. Sí. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que lo que se debe hacer es balance. Ahorita exageré, 0-4 no es cierto, no es 0-4. Hay unas cosas que se están haciendo bien, cosas que ya venían de atrás. La retórica de primero los pobres, bueno, por favor, yo voté por él por eso, y que abajo la corrupción. Pero cuando uno ve qué está pasando, no es cierto. Ni siquiera el gasto social va más hacia los pobres. Hay más dinero, sí, pero va más hacia los ricos que hacia los pobres. Y la impunidad no se ha hecho absolutamente nada. La corrupción ahí sigue. Un personaje altísimo dijo, bueno, hizo delitos, pero no delitos graves. Entonces, en ese sentido, lo que se puede hacer es hacer un balance. ¿Dónde estamos, Mario Luis?
En la política de la Secretaría del Trabajo, mis respetos. Ahí yo veo muchas cosas muy buenas, desde el outsourcing, la política de salarios mínimos, El tema etcétera. sindical, que abrieron El tema muchos sindical, sindicatos. por favor, mucho, mucho, mucho. En otras cosas es lo mismo, si no es que peor. El TLC de antes es el TEMEC de ahora, con más restricciones, pero además nos enojamos porque firmamos cosas y ahora nos piden que, pues, oye, si firmaste, a mí me gusta jugar el tenis, si me piden vestirme de blanco y firmé que voy a vestirme de blanco, no me puedo quejar ahora que llego con mi playera amarilla o azul y verde. O lo Pero que tú déjame quieras. aprovechar Pero estos 2 minutos que tengo. Ajá. Tenemos que querer cambiar, María Luis. Tenemos que hacer un balance. En cada una, tú has escrito sobre eso, por cierto, un gran artículo, se lo recomiendo a tu público. Los famosos documentos se llaman blancos. En cada administración se busca decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? Para empezar, ¿qué indicador vamos a ver? Hay que reconocer los que hay. Pobreza, desigualdad, los de veras. Seguridad alimentaria, seguridad de la otra, etcétera. ¿Dónde estamos? Y de todo lo que hicimos como país, ¿qué cosa sí sirvió y qué cosa no sirvió? Eso, como Alicia en el País de las Maravillas, cuando se perdió en el bosque, que quiero salir y le preguntan, ¿y a dónde quieres ir? Ah, no sé, pues camina y a algún lado llegarás. No podemos darnos ese lujo. En estos 18 meses, el capitán no va a cambiar la ruta del barco. Por lo menos sepamos dónde está el barco y dejemos una carta, aunque sea para los mismos de Morena o lo que quieras, qué es que hacer Déjame y qué aprendimos. no creo que sea mucho. Necesito... Dijiste 2 minutos, ¿eh? Bueno, pues tienes básicamente 1 minuto. Señálame las 5 cosas en economía Como 5. que ha hecho el presidente bien. Las 5 cosas que he hecho. En 4 años, sí. ¿Por qué no empezamos por partes? Empezamos con una. Así que... Bueno, con una. Bueno, déjame robarte una. Sí, es cierto, había una enorme flexibilidad de quién pagaba sí y quién no. Los grandes contribuyentes no pagaban y había acuerdos, consorcios, complicidades. Creo que eso es una buena cosa de que se está anunciando de que los ricos, los más poderosos, tenían acuerdos especiales fiscales. Creo que eso es una buena cosa que haya hecho un ajuste. Las empresas pagan más, hoy hay deudas anteriores, lo que pasa es que no es cierto. El ingreso de los ricos, el decil más alto, cayó muchas veces más rápido, el monto de impuestos que ellos pagan. O sea, no es cierto tampoco que los ricos están pagando más en el sentido. Los adeudos fiscales. Los adeudos, sí, eso sí lo hizo. Bueno, claro, yo le digo una buena. Ahora el salario mínimo. Siguió con el salario mínimo, cosa que ya venía antes, en una senda de recuperación. Eso está muy bien también. Bueno, una y una. No, y outsourcing y lo de los sindicatos. Los sindicatos es la tercera, o sea, realmente abrir el sistema de representación sindical creo que sin duda es algo muy importante porque había una colusión de empresarios o trabajadores a costa de los trabajadores. Sí. Nos quedamos con 3, que faltan 2, pues ya se me acabó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo. Capaz que en 18 meses hay otras 2 que podemos tamborilear. Yo creo que sí, en otro programa haremos otras 5 grandes cosas que se han hecho, porque finalmente tenemos que hacer este balance. Y lo que no se hizo también. Y lo que no se hizo y lo que cuesta. Y lo que se hizo implica mal. Lo que no se hizo, las implicaciones sociales y la urgencia, nuevamente. La infraestructura social, déjeme hablar de ese tema, salud, educación, guarderías, la economía del cuidado, se ha colapsado y requiere el abasto de medicinas, para hablar de un tema, el tardío al inicio, al proceso de un nuevo sistema de salud que está muy discutido todavía. En fin, hay muchos temas. Yo le agradezco mucho a Moreno Abriz, economista de la UNAM, una gente que escribe, que está en el debate y como ustedes vieron, comunica y comunica muy bien. Buenas noches, nos vemos en el próximo México Social. Gracias.